El sarro dental es el causante de las dos enfermedades más importantes de la boca después de la caries dental, la gingivitis y la periodontitis. Ambas pueden acabar con tu boca, hacer que tus dientes se caigan, generar dolor, inflamación y sangrado de tus encías. Pero si estás viendo este video, quizás eso ya lo sabes. Lo que quizás no sepas es lo que te voy a contar a continuación. Estos 7 tips serán claves para evitar esa masa dura que se pega de tus dientes y una vez ahí es muy difícil de sacar. Antes de comenzar con los tips, debemos saber qué es el sarro dental, conocer al enemigo para poder atacarlo y así vencerlo. El cálculo, sarro o tártaro dental es una formación sólida que se pega de nuestros dientes, conformada principalmente por calcio, bacterias que están en nuestra boca y restos de comida. Esta básica pero puntual definición nos lleva poco a poco al primer tip. Revisemos. El cálculo dental está conformado principalmente por calcio. Pero ¿de dónde sale ese calcio del que está formado el sarro? ¿Lo sabes? De la saliva. La saliva sana, de forma natural, está saturada de calcio. Y eso no está mal, pues el calcio en la saliva está ahí para ayudar a la remineralización del esmalte. Lamentablemente también genera cálculo si no limpiamos bien nuestra boca. Esto nos lleva al primer tip, al primer secreto profesional. Tip número 1. Conoce los conductos por donde sale la saliva. ¿Sabías que la saliva sale específicamente por algunos conductos en toda nuestra boca? ¿Cómo así que la saliva no sale por toda la boca? Pues no. Existen varios orificios en nuestra boca por donde la saliva sale específicamente. Los conductos de salida de la saliva se encuentran muy cerca de las zonas donde normalmente se genera sarro en tus dientes. Y es muy importante que sepas esto, porque al saber dónde están esos conductos de salida de la saliva, vas a saber dónde se genera principalmente el cálculo dental. Vamos a empezar por el maxilar inferior. Este es un modelito del maxilar inferior. Aquí están todos los dientes. Y aquí va la lengua normalmente, ¿ok? Este paciente al tomar esta impresión levanta la lengua y se logra ver en la impresión el frenillo o parte del frenillo, ese frenillo lingual. Justamente aquí, al lado del frenillo lingual, a los lados del frenillo lingual, acá y acá, hay dos orificios de salida de la saliva. Estos dos orificios son los orificios más grandes y por donde sale una gran cantidad de saliva de la boca. Si ustedes prestaron atención hasta ahora, se darán cuenta, y si se han visto en el espejo, se darán cuenta que hay una zona muy cercana a estos dos orificios por donde sale la mayor cantidad de cálculo y sarro, por donde se pega. Y son específicamente estos dientes de adelante inferiores los que más sufren de cálculo dental. Esta zona de sarro no solamente se da por la parte de atrás de los dientes, sino que también se da por la parte delantera. Igual logran ver casi siempre estas pequeñas zonas llenas de cálculo y cada vez más grandes de cálculo. Hay otras glándulas salivales menores que no son como estas que son grandes, que son principales, que van a estar regadas por todo el piso de la boca. ¿Ok? Estos son puntitos más chicos que van a estar acá, todos regados por acá, por esta zona. Toda esta zona de los dientes inferiores, toda esta zona también se llena de cálculo dental. En este caso, ya en las glándulas menores, normalmente el cálculo se da con menor frecuencia y con menor cantidad. Esto se va a dar entonces líneas más delgadas de cálculo, es que los que normalmente vemos acá, y también unas pequeñas líneas de cálculo por las zonas de adelante de los dientes. En el caso superior es diferente. En el caso de arriba tenemos específicamente dos salidas, dos conductos de salida de la saliva. Están específicamente justo por encima del primer molar superior. Por aquí arriba, este es primer premolar, segundo premolar, primer molar superior. Justamente arriba del primer molar superior va a haber un orificio que también es grande por donde va a salir la saliva. Por aquí va a salir mucha saliva. Esto va a hacer que, por razones obvias, por donde sale saliva que tiene mucho cálculo, se va a ir acumulando cálculo en esta zona, que es donde normalmente quitamos la mayor cantidad de cálculo en la zona superior o en la parte superior de la boca. Así que ya conocen dónde están los conductos de salida de la saliva y así vamos a poder atacar con los siguientes tips. Tip número
número 2. Come menos productos lácteos. Algunas personas consumen una alta cantidad de productos lácteos en su dieta diaria. Estos productos lácteos tienen una alta cantidad de calcio en ellos. El exceso de calcio que entra en el organismo debe irse a algún lado. Una vez se satura el cuerpo de calcio, adivina por dónde se excreta: por la saliva. Por lo tanto, si te sale mucho cálculo en tus dientes, deberías revisar un poco la dieta y ver si algo anda mal. Pues de continuar con estos hábitos alimenticios, no solamente harás que se produzca más cálculo en tus dientes, sino que también será más duro producto de la cantidad de calcio que tiene. Ahora ya conoces el cálculo dental. ¿De qué está hecho? ¿Dónde se genera? ¿Y cómo puede hacerse más fuerte? Ahora sabemos quién es y dónde está. Ahora podemos atacar. Los próximos 5 tips van a ser para darle duro al cálculo, para no dejar que se pegue de tus dientes. Tip número 3. Cambia tu cepillo a uno de cerdas suaves y de cabezal pequeño. En serio, vas a empezar diciendo que tengo que cepillarme los dientes. Pequeños saltamontes. La cuestión no está en el tipo de ataque, sino en el tipo de arma que usarás. Esto me recuerda a la escena de Hombres de Negro cuando Will Smith está esperando que le entreguen una super arma para matar aliens y su compañero le entrega a Grillo Ruidoso. Series 4 deatomizer. That's what I'm talking about. Noisy cricket. Señores y señoras, los cepillos dentales de cabeza grande y cerdas duras están contraindicados hoy en día para los pacientes en general. Todavía conozco pacientes que cuando les digo esto se sorprenden, pues se han estado cepillando toda su vida con tremendos cepillotes con cerdas parecidas a las de metal. Los cepillos de cerdas suaves y cabeza pequeña están diseñados específicamente para meterse entre las zonas más difíciles de los dientes y limpiar la placa dental antes de que se convierta en cálculo. Funcionan muchísimo mejor que los cepillos de cabeza grande y cerdas duras. La moraleja de este secreto es que a veces, y solo a veces, es mejor chiquito y suave que grande y duro. Siguiente tip, el oil pulling. Sí, señores, el oil pulling con aceite. Ajá. Un dentista recomendando remedios caseros. Ajá. Ese soy yo. Señores, estoy muy emocionado desde que descubrí el oil pulling. Este tip número 4 realmente no es un secreto. O sea, lo inventé yo de mi cabeza pensando en qué podía traerles para este caso. De nada. Pero por lógica, si lo que no queremos es que se pegue algo de nuestros dientes, pues usamos aceite para que se resbale. ¡Boom! Otro uso para el oil pulling. Anótalo ahí, anótalo. Cortesía de un dentista en YouTube. Señores, es en serio, si estabas pensando en hacer oil pulling y no sabes si aún lanzarte a hacerlo, pues yo creo que con este dato puedes terminar de dar el paso. El uso diario de enjuagues con aceite de coco o cualquier otro aceite, puedo apostar, te hará, junto con los otros tips que te estoy dando, mucho más difícil que el sarro se pegue de tus dientes. Pruébalo y me comentas allá abajo qué tal te parece. Tip número 5. Usa muchos enjuagues bucales. No solo con aceite podemos hacer enjuagues para atacar el sarro. El uso de enjuagues bucales permanentes es fundamental para evitar que el sarro termine pegándose de tus dientes. ¿En serio me vas a decir que utilizar enjuagues bucales es un secreto profesional? Pues sí. Pero en este caso, mi pequeño saltamontes, a diferencia del secreto número 3, ¿qué importa más el tipo de ataque que el arma con que lo estés haciendo? Es decir, que no importa con qué enjuagues te enjuagues la boca, lo importante es que lo hagas. Lo importante es que muevas todas esas bacterias y restos de comida y calcio que está intentando pegarse de tus dientes. Y eso lo puedes hacer con cualquier enjuague bucal. Con enjuagues de agua oxigenada. Primero ve mi video de agua oxigenada para los dientes. Con enjuagues de agua con sal, de agua con bicarbonato de sodio, con enjuagues bucales comerciales. Hasta puedes hacerlo con agua solamente. Lo importante es que enjuagues tu boca. En fin,
Enjuágate la boca. Este tip va muy en serio. Ahora que sabes dónde se genera el cálculo, sabrás por dónde pasar con más fuerza ese enjuague entre tus dientes. Y lo más importante, ya no tienes excusa de no tener enjuague bucal. Te estoy diciendo que esos enjuagues bucales son muy efectivos tanto para mantener tu boca limpia como para el fin que estamos buscando en este video. Así que pruébalo y me avisas qué tal te va. Tip número 6. El Waterpik. Vamos con la artillería pesada. Los primeros tips para prevenir el cálculo dental en tus dientes fueron muy efectivos, pero caseros. En este caso vamos a ponernos un poco más profesionales. El Waterpik para mí es el artefacto más pro con el que podemos evitar que el sarro se pegue de nuestros dientes. El uso de agua a presión en nuestros dientes es excelente para que el cálculo no llegue a pegarse de ellos. Con los chorros de agua a presión que te proporciona el Waterpik, podrás lavar la superficie de los dientes sin químicos, sin dañar los dientes, de forma económica, y lo mejor, lo vas a tener en casa permanentemente. Ahora que sabes dónde se genera el cálculo dental, podrás utilizar el Waterpik específicamente en las zonas donde sabes que se va a generar el cálculo. Este es uno de los aparatos más subvalorados que conozco para la salud bucal, sobre todo en Latinoamérica, donde la gente sigue prefiriendo cepillos dentales manuales para su cuidado dental diario. Algunos podrán pensar que este aparato es caro, pero hoy en día hay muchas opciones de Waterpiks. Haré un próximo video recomendándoles algunos. Honestamente, para lo que te puedes ahorrar en el dentista en hacer limpiezas profundas, creo que vale la pena comprarlo y utilizarlo todos los días. Tip número 7. Usa un cepillo dental eléctrico. Junto al Waterpik, este es otro de los instrumentos más pro que podemos utilizar para evitar que el sarro se pegue de nuestros dientes. No, doctor, es que yo me cepillo 3 veces al día y aún así me sale mucho sarro en los dientes. Algo estás haciendo mal, cariño. No estás haciendo bien la técnica de cepillado. No te estás cepillando correctamente. Te voy a dejar un video en la tarjeta de cómo hacerlo muy bien. El cepillo eléctrico está hecho para tontos. En palabras simples, si usas un cepillo manual como el del tip número 3, vas a necesitar una técnica de cepillado. Mientras que el cepillo dental eléctrico lo hace todo por ti. O bueno, casi todo. Lo único que debes hacer es pasarlo por tus dientes. Y en este caso, al igual que en otros anteriores, haciendo la mezcla de este instrumento con el tip número 1, vas a saber por dónde pasarlo específicamente. ¿Dónde será eso? En las zonas en donde se genere más cálculo en tus dientes. Y esas ya las conoces. Cepillarte 3 veces al día con el cepillo dental eléctrico y además hacer énfasis en las zonas que ya conoces donde sale el sarro dental hará mucho más difícil que termine de pegarse en tus dientes. Señores, antes de terminar quiero decirle 3 cosas puntuales. El cálculo dental, una vez instaurado en sus dientes, es muy difícil de quitar, de despegar, de desprender. Número 2. No existen métodos caseros eficaces que puedan quitar el cálculo dental por completo de tus dientes. Pues el sarro no solamente se genera en la parte visible de tus dientes, sino que también en etapas medias o avanzadas se puede generar en las raíces de los mismos, donde no puedes verlo ni quitarlo. Y esto lleva a la tercera cosa. Este video no pretende sustituir la consulta con su odontólogo tratante. Solo pretende estimular la capacidad que usted tiene sobre su salud bucal y disminuir la capacidad de que el cálculo se pegue de sus dientes. Pero una vez ahí, es mejor que visites a tu dentista. Bien, amigas y amigos, muchísimas gracias por haber visto este video. Muchísimas gracias por haberse suscrito a mi canal. Y si aún no lo ha hecho, hágalo en este momento. Porque habla muy bien de usted que se suscriba al canal de un dentista, pues se nota que le preocupa su salud bucal. Mi nombre es Romualdo Hostos y nos vemos en un próximo capítulo de Un Dentista en YouTube. Chao.